Hola, buenas. Mi nombre es César Bustamante, soy preparador ad honorem de la Cátedra de Fisiología y el día de hoy les voy a dar la prepa de sistema visual correspondiente a la unidad de neurofisiología. Entonces, bueno, lo primero es que el contenido de la prepa, primero voy a hablar un poco sobre las generalidades, luego hablaremos sobre la retina, luego sobre la transducción del estímulo luminoso, cómo es el procesamiento de esa información visual y cuáles son las vías visuales centrales involucradas en el transporte de esa información. Entonces, con respecto a las generalidades, primero hay que saber cómo se forman las imágenes. Para que se forme una imagen, primero debe estar enfocada por la retina y va a depender también del índice de refracción, que la refracción no es más que la desviación de la dirección de los rayos luminosos al pasar de un medio transparente a otro de diferente densidad óptica. En este caso, la refracción está por la córnea y el cristalino. La córnea va a tener la mayor parte de la refracción y el cristalino va a tener un menor poder de refracción, pero este va a ser ajustable a través de un reflejo denominado reflejo de acomodación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Cuando tenemos un objeto a una distancia más o menos lejana de nosotros, el músculo ciliar va a estar relajado y eso va a producir que el cristalino se mantenga de forma aplanada y el poder de refracción va a ser menor, lo que nos va a permitir enfocar ese objeto lejano. Por el contrario, cuando tenemos un objeto más cercano y necesitamos enfocar, lo que va a ocurrir es que va a haber una contracción del músculo ciliar y el cristalino se va a redondear, lo que va a producir un aumento en ese poder de refracción que nos permite enfocar ese objeto cercano. Entonces, es importante saber que el cristalino se encuentran en su posición gracias a las fibras de la zónula o ligamento suspensorio que están en contacto con el músculo ciliar. Y además de eso, sobre el cristalino están actuando dos fuerzas, que son la elasticidad y la fuerza de las fibras de la zónula. La elasticidad va a favorecer que el cristalino se mantenga de forma redondeada, mientras que la fuerza de las fibras de la zónula o sea, va a tener una tendencia a aplanar el cristalino. Y en condiciones normales, la fuerza de las fibras va a ser mayor que la fuerza elástica, por lo cual el cristalino va a tener una forma aplanada. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Por lo menos, en el caso de enfocar un objeto cercano, como ya les dije, lo que va a ver es una contracción del músculo ciliar, que es el que está acá. Entonces, al contraerse el músculo ciliar, va a aumentar de tamaño y eso va a producir que las fibras de la célula se acerquen más al cristalino y eso produce que la tensión que están generando las fibras de la célula sobre el cristalino va a ser menor, por lo cual va a favorecerse la elasticidad del cristalino y eso va a producir que el cristalino se fonda de forma redondeada, lo que nos permite aumentar el poder de refracción y nos permite enfocar entonces los objetos cercanos. Visto en otra imagen, aquí tenemos el músculo ciliar que cuando se va a contraer va a aumentar de tamaño y esto que está aquí en azul, que son las fibras de la zona, los ligamentos suspensorios, van a estar más cerca del cristalino, por lo cual se van a relajar y van a producir que el cristalino, por efecto de su elasticidad, se ponga de forma redondeada. Ok, entonces, en cuanto a la retina, lo primero que hay que saber es que la retina presenta cinco tipos de neuronas, que son los fotorreceptores, las células bipolares, las células ganglionares, las células horizontales y las células amacrinas. Sobre estas, las más importantes que vamos a hablar son las fotorreceptores, las bipolares y las ganglionares. Las horizontales y amacrinas las vamos a mencionar un poco más adelante, a excepción de las amacrinas, porque en verdad sobre las células amacrinas no se sabe como tal cuál es su función, se sabe que producen potenciales de acción, pero no se sabe como tal cuál es la función en cuanto al transporte de esa información visual. Ok, lo otro que tenemos que saber es que la retina va a estar formada por cinco capas que van a estar dadas por los cuerpos celulares y las prolongaciones de esos cuerpos celulares. Entonces tenemos primero una capa nuclear externa formada por los núcleos de los fotorreceptores, una capa nuclear interna formada por los núcleos de las neuronas bipolares y una capa ganglionar que, como lo dice su nombre, va a estar formada por las células ganglionares. Es importante saber que aquí o sea, uno pensaría que la parte externa es esta y esta es la parte interna, pero no, o sea, esto es viendo el globo ocular desde atrás, entonces lo que está más hacia la parte, por así decirlo, posterior del globo ocular, que es la parte de los fotorreceptores, es lo que se considera externo y lo que está más hacia acá es lo que se considera interno porque está más hacia la parte como del medio, pues, del globo ocular. Y además de eso, entonces están las otras dos capas, que es la plexiforme externa, que está formada por las prolongaciones de los fotorreceptores, y una capa plexiforme interna, que está formándose por las prolongaciones de las neuronas bipolares. Ok, entonces, esta organización de las capas celulares hace que la luz va a tener que atravesar, para poder llegar y actuar sobre los fotorreceptores, tenga que atravesar todas las capas celulares. Pero esto tiene una función importante y es que el fotorreceptor debe estar en contacto
con esta parte de acá que es el epitelio pigmentario, porque el epitelio pigmentario permite la regeneración del fotorreceptor, ya que además de eso, el epitelio pigmentario se encarga de fagocitar los discos viejos, lo que permite entonces que se eliminen estos discos gastados, o sea, los discos que ya se utilizaron, y se sinteticen discos nuevos que van a llegar al segmento externo de los fotorreceptores, que es este de acá, y es el que se encarga entonces de percibir el estímulo luminoso. Entonces, los humanos, o sea, los humanos van a poseer dos tipos de receptores, que son los conos y los bastones, los cuales son los únicos elementos de la retina que son sensibles a la luz. Entonces, ¿cómo están formados los fotorreceptores? Están formados por un segmento externo y un segmento interno. El segmento interno es donde se encuentra el núcleo y es donde se va a sintetizar eh, los, el fotopigmento. Y el segmento externo es donde se encuentran los discos de membrana apilados y es donde se va a encontrar, obviamente, como ya mencioné, el fotopigmento, que es el encargado de la absorción de la luz. Por lo general, los discos se forman a una velocidad de 3 discos por hora, aunque esto no es importante que lo sepan, pero es como un fun fact que les quería dar. Y bueno, los viejos discos se van a desprender entonces de la parte del segmento externo y por acción fagocítica de las células del epitelio pigmentario se van a fagocitar y se van a eliminar. Entonces, ok, ya estamos listos. Entonces, ¿cómo es la estructura de la retina? La retina se pueden distinguir tres zonas. La primera es la mácula lútea, que se encuentra en la parte posterior de la retina y es una depresión de 5 milímetros aproximadamente y en su centro se va a encontrar la fovea. Aquí vamos a ver un poco la mácula lútea y en el centro vamos a encontrar entonces la fovea, que es la región de mayor agudeza visual. Esto es muy importante que lo sepan, que la fovea va a ser la región de mayor agudeza visual. ¿Por qué? Porque posee un menor número de capas, como podemos observar en esta parte de acá. O sea, no tiene que atravesar tantas capas para poder incidir sobre el fotorreceptor y además de eso, a nivel de la fobia va a haber una mayor densidad de conos, los cuales tienen pequeños campos receptores, los cuales van a favorecer que aumente la capacidad discriminativa y es lo que le garantiza a la fobia que tenga una mayor agudeza visual. Es importante también destacar que, bueno, lo que voy a mencionar más adelante, que la fobia se especializa en la adición a color, ya que solo presenta los conos. Ok, entonces, en cuanto a la retina periférica, esta va a tener un mayor número de capas, a diferencia de la fobia y va a estar principalmente formada por bastones, va a tener una alta densidad de bastones con campos receptores más grandes. Y además de eso, los bastones poseen un bajo umbral de excitación, lo cual, al contrario de la fobia, o sea, va a representar que la retina periférica tenga una baja agudeza visual. Entonces, como podemos observar acá, en esta imagen se representa como los contactos que hay a nivel de la fobia, que sería esta imagen de acá, y como se ve es como un contacto de uno a uno, que es algo que voy a explicar más adelante, que entonces garantiza que el estímulo luminoso viaje más rápidamente a nivel de la fobia. Por el contrario, que por lo menos acá en la célula 2 o célula 3 corresponde a la retina periférica, como podemos ver hay más contactos sinápticos, entonces va a requerir que haya un mayor tiempo para transportar toda la información hacia las células bipolares y después hacia las células ganglionares, entonces es lo que nos dice que, o sea, que tenga por receptores más grandes y que la información tarde más en viajar. Ok. Por último, el disco óptico, entonces va a ser la región en la que convergen los axones de las células ganglionares para formar entonces el nervio óptico, que no sé aquí tenemos representado el disco óptico o nervio óptico. Y en este caso, esta zona no va a presentar fotorreceptores, por lo cual no pueden percibir los estímulos luminosos, que eso es importante que lo sepas a nivel, que lo sepan. A nivel del disco óptico no va a haber ningún tipo de fotorreceptor, por lo cual no es como un punto ciego, pues no va a haber ninguna percepción de un estímulo luminoso. Y entonces aquí en esta imagen podemos verlo representado como a nivel del disco óptico no hay ni conos ni bastones en esta parte. A nivel de la fobia, que sería acá, como vemos, este que es como más oscuro representa la población de conos, la cual está muy aumentada, lo que es lo que nos dice que tiene una mayor agudeza visual. Y luego el resto, que es a nivel de la retina periférica, como vamos a ver, hay mayor densidad de bastones, que son los representados en el color gris. Y a medida que se va alejando la retina periférica, esa densidad de bastones va a ir disminuyendo. Lo cual nos dice que entonces, obviamente, hacia las partes más periféricas, valga la redundancia, de la retina periférica, va a haber una menor agudeza visual a medida que se aleja de la fobia. Ok, esto es importante que lo sepan porque esto casi siempre lo preguntan, que es cuál es la diferencia entre los conos y los bastones. Entonces, como ya mencioné anteriormente,
Los bastones van a tener, a diferencia de los conos, una alta sensibilidad a la luz. ¿Por qué? Porque tienen un bajo umbral de excitación y porque contienen más fotopigmentos, que es lo que vamos a ver a continuación. Y por el contrario, los conos van a tener una baja sensibilidad a la luz porque tienen un alto umbral de excitación y contienen menos fotopigmentos. Entonces, eso es lo que hace que tengan menor sensibilidad a la luz a diferencia de los bastones. Los bastones van a poseer un solo fotopigmento y entonces el tipo de visión en el que se especializa va a ser visión acromática o no, o sea, una visión que no involucre los colores. Por el contrario, los conos poseen tres fotopigmentos, lo que entonces nos dice que están especializados en la visión a color. Entonces, además de eso, los bastones van a estar especializados en la visión nocturna, mientras que los conos en la visión diurna. Los bastones, como ya mencioné, van a estar ausentes en la fobia, que esto es muy importante que lo sepan. No hay bastones en la fobia por si los llegan a poner como un verdadero y falso. Y por el contrario, conos sí hay en la fobia, por lo cual, bueno, están presentes en la fobia, como ya dije. Y entonces, bueno, lo importante saber aquí es que, bueno, como ya mencioné, los bastones tienen baja agudeza visual porque sus campos receptores, además de que se encuentran en mayor proporción a niveles de la retina periférica, son más grandes. Y los conos tienen gran agudeza visual porque sus campos receptores son más pequeños. Entonces, los conos se van a encontrar en una localización más central en la retina, mientras que los bastones se encuentran en una localización más periférica en la retina. Ok, entonces, ¿cómo es la transducción del estímulo luminoso? Lo primero que hay que saber es que están los pigmentos visuales, que para que la luz pueda ser percibida debe ser absorbida por esos pigmentos visuales para que se inicie entonces el proceso de transducción de la señal. Entonces, los bastones van a presentar un solo fotopigmento, como ya mencioné, que es la rodopsina, mientras que los conos van a presentar tres fotopigmentos, que son el azul, el verde y el rojo, que bueno, tienen sus nombres propios, pero en verdad no es importante que lo sepan. Y lo más importante que hay que saber acá es que como que el espectro de absorción de estos distintos fotopigmentos, o sea, por lo menos este es el azul, este es el verde, este es el rojo, se va a solapar considerablemente y es lo que nos permite percibir como por así decirlo, el resto de colores. Entonces, o sea, y eso es lo que nos va a decir la teoría tricromática, que nos dice que por lo general va a haber un cono especializado para cada color, o sea, van a haber tres tipos de conos para cada tipo de fotopigmento. Y entonces la sobreposición de las longitudes de ondas va a producir por lo menos la excitación de dos tipos de fotorreceptores de estos, o sea, que uno cada especializado en cada fotopigmento. Y esa sobreposición de esas longitudes que excita a esos dos tipos de fotorreceptores va a dar un código de respuesta para el color específico. Entonces, para verlo aquí de forma un poquito más clara, que entonces la sensación del color va a surgir de la proporción de las señales neurales de las tres poblaciones de conos, como ya mencioné. Entonces, de esta forma, a cada longitud de onda corresponde una combinación específica de descargas de los tres tipos de conos. Por ejemplo, aquí les dejo una imagen. No es importante que se sepan estos valores, pero es como para verlo de una forma más clara. Y es que por lo menos eh, o sea, por lo menos, el color naranja. El color naranja es por estimulación a una longitud de onda de 42 y de 99, primero de 42 del cono verde y de 99 del cono rojo. Y eso es lo que nos da la percepción del color naranja. Como se puede ver acá, nos está estimulando el cono azul, por lo cual se dice que su valor es cero. Por lo menos, viendo otro color, el color verde, sería este de acá, está estimulada a una longitud de onda, el cono rojo a 31, esta a 36 y el verde a 67, lo cual nos da la percepción entonces del color verde. Y así sucesivamente con el resto de colores, pero bueno, o sea, esto es para que vean cómo la percepción de los colores viene dada por esas interacciones entre los distintos tipos de fotorreceptores, que entonces es lo que nos garantiza que poder ver los distintos tipos de colores a través de estos tipos, a través de estos tipos de tres fotopigmentos que poseemos. Ok, es importante también mencionar que los pigmentos visuales están formados por un complejo covalente constituido por dos componentes, que es una proteína, que es la opsina, y un grupo prostético, que es el retinal, que un grupo prostético no es más que la porción no aminoacídica de una proteína. Entonces, la rhodopsina va a estar formada entonces por la opsina y el retinal, que es un derivado de la vitamina A. Entonces, lo más importante que hay que saber acá es que en ausencia de luz, el retinal se va a encontrar en una configuración que es la 11-cis, que entonces, como se puede ver acá, es como que está completamente asociado o acoplado a la opsina. En cambio, en presencia de luz, ese retinal va a sufrir un cambio de conformación que va a transformarlo en un todo transretinal, que entonces, como se puede ver, es como que se separa de la opsina y eso va a producir un cambio conformacional
dentro de la opsina que va a estimular una proteína G y va a producir una serie de eventos intracelulares, que es lo que vamos a explicar a continuación. Ok, entonces, esto es muy importante que lo sepan. Los pigmentos visuales en ausencia de luz, o sea, en la oscuridad, pues como tal, van a presentar los bastones unos canales de sodio que se encuentran abiertos, que son dependientes de los niveles de GMP cíclico, que entonces van a garantizar una corriente de entrada continua de sodio que se denomina corriente oscura, y para que estos canales estén abiertos deben existir niveles elevados de GMP cíclico. Entonces, en presencia de oscuridad, como se encuentra esta corriente oscura de sodio entrando dentro de la célula se va a encontrar despolarizada y va a haber una mayor liberación de glutamato, que vamos a explicar más adelante cuál es la importancia de que esto ocurra. Y bueno, como ya mencioné, es importante que lo sepan, el retinal se encuentra en su configuración 11 cis cuando hay ausencia de luz y se encuentra completamente asociado a la opsina. Por el contrario, en la presencia de luz, la rodopsina va a sufrir un cambio conformacional, que entonces, como ya mencioné, el 11 cis retinal va a sufrir un cambio en la configuración y se va a pasar a ser un todo trans retinal, que se va a separar de la opsina y va a producir un cambio conformacional dentro de la opsina, que va a activar a una proteína G y que esta a su vez va a activar a una fosfodiesterasa, que es esta que tenemos acá en color marrón. Y esta fosfodiesterasa es importante porque la fosfodiesterasa va a producir hidrólisis del GMP cíclico que tenemos acá, que entonces al hidrolizarlo se va a formar más GMP. ¿Y qué es lo que va a pasar si se forma más GMP? Que esos canales de sodio que son dependientes de GMP cíclico, al verse disminuidos los niveles de GMP cíclico, se van a cerrar y va a haber menor entrada de sodio a la célula, por lo cual entonces se produce que en presencia de luz, como les coloqué acá abajo, la célula va a estar hiperpolarizada y va a haber una menor liberación de glutamato. Entonces, en resumen, cuando hay ausencia de luz, los canales van a estar abiertos porque hay niveles elevados de MP cíclicos. Y cuando hay presencia de luz, los canales se van a cerrar porque la fosfodiesterasa actúa sobre el GMP cíclico disminuyéndolo y entonces va a producir el cierre de los canales y va a producir también una hiperpolarización de la célula. Entonces, bueno, esto es como lo más importante en esta parte que deberían saber. Casi siempre es pregunta. Entonces, bueno, es importante que sepan esto. Ok. Esta parte creo que es la parte más importante de la prueba. Por lo general es como la parte que más confunde, pero voy a tratar de como explicarse de una forma más sencilla cómo es el procesamiento de la información visual. Ok, entonces el procesamiento de la información visual, como ya mencioné anteriormente, va a iniciar en la retina gracias a una red de neuronas especializadas presentes en la misma. Entonces, un concepto que tienen que tener claro es que el campo receptor es el área de la retina que al ser estimulada desencadena una respuesta en esta neurona. Entonces, cómo es la recepción de ese estímulo visual? Puede ser a través de dos vías, una vía directa y una vía indirecta. Principalmente la vía directa nos involucra el fotorreceptor, una célula bipolar y una célula ganglionar. Por el contrario, la vía indirecta va a incluir a la célula horizontal, que va a estar antes de la célula bipolar y de la célula ganglionar. Entonces, algo que es súper importante, tienen que saber acá, que, o sea, como clave, que tienen que saberlo, es que los potenciales que se van a generar a este nivel van a ser de tipo electrotónicos, a excepción de las células ganglionares y de las células amacrinas, que es lo que les mencioné, pero en verdad no se sabe por qué las células amacrinas generan potenciales de acción. Y esto es importante porque la célula ganglionar tiene que transportar la información hasta la corteza visual, entonces obviamente necesita de potenciales que puedan alcanzar distancias más largas, por lo cual es lógico que necesite generar potenciales de acción. Entonces, lo clave es esto. Desde el fotorreceptor, la célula bipolar y la célula ganglionar van a haber potenciales de tipo electrotónicos que entonces van a llegar al nivel de la célula ganglionar y se van a generar potenciales de acción. Y otra cosa importante que hay que saber acá es que la fobia va a tener una tendencia a establecer contactos de tipo uno a uno, es decir, un solo fotorreceptor va a estimular a una sola célula bipolar y una sola célula ganglionar, y esto es lo que permite la alta agudeza visual, como mencioné anteriormente, porque entonces la información va a viajar más rápido porque solo se está estimulando un tipo de cada célula, que permite que la información entonces se transmita de forma rápida. Ok, entonces van a ver que, bueno, o sea, obviamente por acá tenemos el estímulo de la luz que llega al fotorreceptor, incide sobre el pigmento visual, se generan potenciales de tipo electrotónicos que viajan hasta las células bipolares. Las células bipolares también producen potenciales de tipo electrotónicos que viajan hacia las células ganglionares, y a partir de aquí se producen entonces los axones de las células ganglionares producen el nervio óptico y se producen potenciales de tipo electrotónico para transportar la información hacia la corteza visual. Ok.
Esto es súper importante que sepan que las células neuronales pueden tener dos tipos de respuestas, una respuesta on y una respuesta off. La respuesta on, en presencia de luz, la célula se va a despolarizar y va a aumentar la frecuencia de potenciales de acción. Y la respuesta off nos dice que la luz va a producir que la célula se hiperpolarice y va a haber una disminución en esa frecuencia de potenciales de acción. Y en base a la respuesta, entonces, vamos a ver que existen dos tipos de células ganglionares, las de centro on y las de centro off. Las de centro on, en el centro del campo receptor, que es este que vemos acá en color blanco, cuando se estimula por la luz va a generar una respuesta on, es decir, como podemos ver acá, se van a generar una mayor frecuencia de potenciales de acción. Por el contrario, el anillo que está concéntrico a este centro va a generar una respuesta off. Entonces esa respuesta off va a ser una disminución de la frecuencia de potencial de acción que podemos ver acá, no se están generando potenciales de acción a nivel del anillo concéntrico. También entonces tenemos las células de centro off que a nivel del centro del campo receptor va a haber una respuesta off, es decir, este que está aquí en color negro, cuando se estimule por la presencia de la luz, no se van a generar potenciales de acción, o sea, la disminución, va a haber una disminución en la frecuencia de los potenciales de acción. Por el contrario, ocurre a nivel del anillo concéntrico a este centro, tenemos una respuesta on, es decir, cuando la luz estimule el anillo concéntrico a las células ganglionares de tipo off, va a haber una mayor frecuencia de potenciales de acción y entonces se genera entonces una respuesta de tipo on a nivel de la periferia. Y entonces, esto es importante que lo sepan, que esta organización centro-borde del campo receptor se explica por un fenómeno de inhibición lateral. Y aquí es donde se dice que este fenómeno de inhibición lateral actúa en las células horizontales para garantizar entonces que cuando una célula de tipo on se encuentra estimulada, o sea, una célula del centro ON, perdón, se encuentra estimulada, la periferia va a estar inhibida, produciendo una respuesta off con una disminución de los potenciales de acción. Ok. También existen, esto es la parte como lo más clave, dos tipos de células bipolares, las bipolares ON y las bipolares OFF. Es importante que sepan que si una célula ganglionar es de tipo ON, va a estar asociada a una célula bipolar ON, siempre. O sea, van a generar la misma respuesta. Entonces, lo importante aquí es que las células bipolares ON tienen receptores que son inhibidores para el glutamato. Entonces, cuando hay presencia de luz, el fotorreceptor se va a hiperpolarizar, es decir, va a haber una disminución de la liberación de glutamato. Entonces, al disminuir los niveles de glutamato, como el receptor que se encuentra a nivel de la célula bipolar es de tipo inhibidor, es como que este efecto inhibidor que genera el glutamato va a disminuir, porque no se está liberando glutamato que actúa sobre el receptor y entonces la célula deja de inhibirse y se produce entonces una despolarización de la célula que entonces, como se puede ver acá, se produce un potencial de tipo electrotónico que va a viajar hasta la célula ganglionar y a nivel de la célula ganglionar, dependiendo de la amplitud de ese potencial electrotónico, se van a generar una frecuencia determinada de potenciales de acción. Ok. Y por otra parte, las células bipolares OFF tienen receptores excitadores para el glutamato. O sea, es lo contrario a las células bipolares ON. ¿Y esto qué nos dice? Que entonces, en presencia de luz, cuando el fotorreceptor se hiperpolarice, va a haber una menor liberación de glutamato. Y esa menor liberación de glutamato, como el receptor de este tipo de las células bipolares es excitador, como nos está excitando a la célula bipolar, va a haber una hiperpolarización de la célula que a su vez va a producir una hiperpolarización de la célula ganglionar al mismo tiempo. Entonces, el texto que les dejé abajo es como una especie de resumen. Las bipolares off se van a hiperpolarizar en presencia de luz y las bipolares on, por el contrario, se van a despolarizar por este mismo efecto entonces de la iluminación. Entonces, esto es súper importante que lo sepan. En verdad, es como o sea, lo más importante que tienen que saber es por qué se despolariza. Y es porque, por lo menos en las bipolares ON, se disminuye el efecto inhibidor porque entonces se está liberando menos glutamato que inhibe la célula bipolar y por eso es que se produce la despolarización. Y por el contrario, a nivel de las bipolares OFF, como se está disminuyendo la liberación de glutamato que tiene un efecto excitador sobre las bipolares, se va a producir entonces una hiperpolarización que se produce entonces lo contrario. Entonces, viéndolo como una especie de resumen, bueno, esto ya se los mencioné anteriormente, que las células ganglionares van a presentar la misma respuesta eléctrica que las células bipolares. Entonces, en unas células bipolares de tipo ON y ganglionares ON, en presencia de oscuridad, como el fotorreceptor va a estar despolarizado, que es este caso de acá, se va a producir una menor liberación de glutamato y entonces se excitan la célula bipolar y... Ya, creo que lo dije al revés. Ok, no, ok. En presencia de luz, perdón, que es este lado, va a haber un fotorreceptor hiperpolarizado que entonces va a producir que se hiperpolarice el fotorreceptor y
La... Sí, creo que la imagen está al revés. Bueno, la cuestión es que, bueno, lo que expliqué anteriormente, bueno, voy a explicarlo mejor con esta foto, ok. Lo que expliqué anteriormente, entonces cuando va a haber cuando hay presencia de luz, se va a hiperpolarizar el fotorreceptor y las bipolares ON van a producirse una despolarización y esto es lo que produce los potenciales de acción. Por el contrario, si aquí en vez de ver luz, o sea, disminuye la presencia de luz y hay oscuridad, el fotorreceptor, por el contrario, se va a despolarizar y eso va a producir entonces, por el contrario, una hiperpolarización de estos dos tipos de células y no se genera entonces los potenciales de acción, pues se están generando entonces una hiperpolarización de la célula ganglionar. Ok, por último, voy a hablar un poco sobre las vías visuales centrales que lo primero que hay que saber que entonces, como ya mencioné durante la prepa, los axones de las células ganglionares se van a formar entonces los nervios ópticos. Esos nervios ópticos van a llevar al nivel del quiasma óptico donde la retina nasal va a decusar hacia el lado contralateral, mientras que la retina temporal va a permanecer ipsilateral al trayecto que sigue, pues. Entonces, luego de esto, ambas retinas van a formar los tractos ópticos que van a llegar al tálamo y van a hacer sinapsis con el núcleo geniculado lateral del tálamo y de ahí van a nacer las cintillas ópticas que van a llegar a la corteza visual primaria a nivel del lóbulo occipital. Ok. Entonces, lo más importante que tienen que saber acá es que cuando las fibras llegan a nivel del núcleo geniculado lateral del tálamo, estas van a actuar dependiendo de dónde provengan. Porque el tálamo se va a encontrar, o sea, este núcleo geniculado lateral del tálamo se va a encontrar estructurado en capas. Las dos primeras capas está formada por neuronas magnocelulares que van a recibir información de los bastones. Y las cuatro últimas capas están formadas por neuronas parvocelulares que reciben información de los conos. Que esto, por favor, es súper importante que se lo sepan. Siempre que yo recuerdo lo preguntan, siempre te ponen un verdadero y falso, y te lo ponen al revés, te ponen que las magnocelulares reciben de los conos y es falso. Entonces yo les puse aquí una mnemotecnia como para tratar de memorizarlo y que no se les olvide que las magnocelulares van a recibir de los bastones y de las parvocelulares van a recibir de los conos. Y o sea, es importante también que sepan que estas fibras que provienen de la retina y van a hacer sinapsis en el tálamo, lo hacen de manera organizada a través de algo que se denomina entonces como una organización retinotópica. O sea, que, por así decirlo, se distribuyen de forma organizada dependiendo de en qué parte de la retina provenga la información. Ok, entonces en cuanto a la corteza visual primaria se encuentra en el área 17 de Brodmann, en el lóbulo occipital. Y las fibras provenientes del núcleo geniculado lateral del tálamo se distribuyen ordenadamente en la corteza visual primaria y entonces como que se mantiene esa organización retinotópica a nivel de la lóbulo occipital. Es importante también decir que la fobia es la que va a tener la representación cortical más grande, ya que, bueno, es la zona que tiene mayor agudeza visual, por lo cual es lógico que se necesite una mayor área, una mayor representación cortical para poder, como eso, pues recibir la información que proviene de la misma. Y lo otro es que después de esta corteza visual primaria, la información va a viajar a una corteza visual de asociación, que son las áreas 18 y 19 de Brodmann, que también pueden ser conocidas como áreas visuales secundarias. Y estas se van a encargar de entonces de integrar toda la información y darle un sentido a esa misma información, empleando la información almacenada en la memoria visual. Es importante aclarar que si se produce un daño a nivel de estas cortezas visuales de asociación, no se va a producir ceguera, como a diferencia de lo que produce una lesión del lóbulo de la corteza visual primaria. Se va a producir algo denominado agnosia visual, que entonces los individuos que presentan agnosia visual tienen como dificultad para reconocer formas, reconocer dibujos, caras, el color, los movimientos, dependiendo de lo que esté implicado el daño. Entonces, es importante que lo sepan que una lesión a nivel de la corteza primaria produce ceguera, pero una lesión a nivel de la corteza secundaria o de la asociación van a producir entonces algo que se denomina agnosia visual. Por último, esto no lo suelen preguntar, me imagino que ya lo vieron en neuroanatomía, pero los escotomas son una zona de ceguera parcial, temporal o permanente. Entonces, si tenemos una lesión a nivel del nervio óptico del lado izquierdo, se va a producir una ceguera en el lado de la lesión, como, bueno, pues se está interrumpiendo tanto la información de la retina nasal como temporal. Por el contrario, si hay un daño solo a nivel de la retina temporal del lado izquierdo, se produce entonces una eminenopsia nasal, porque la retina temporal abarca lo que es el campo visual
Campo visual nasal, perdón. O sea, creo que lo dije, retina temporal, campo visual nasal, ok. Cuando hay un daño a nivel del quiasma óptico, lo que se afecta son las fibras que están decusando, es decir, la retina nasal del lado izquierdo y la retina nasal del lado derecho. Entonces se va a producir que se vea afectado ambos campos temporales y se produzca entonces una hemianopsia bitemporal. Y ya por último, lo último que se produce si hay un daño a nivel del tracto óptico, se ve afectado entonces la información que proviene de ambos campos, perdón, de un campo nasal y de un campo temporal, y se produce lo que se denomina una hemianopsia homónima contralateral, que es lo mismo que si se produce el daño a nivel de las cintillas ópticas de ese lado. Y bueno, la verdad, muchas gracias por ver la prepa. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme, no tengo ningún problema. Si se dieron cuenta, a lo largo de la presentación dejé en muchas láminas estas estrellas, que es como lo que yo considero lo más preguntable. No significa que lo demás no sea preguntable, pero es lo que yo más o menos considero en base a lo que, o sea, mi experiencia en la materia, que puede ser lo más preguntable. Entonces, si si tienen alguna duda, pueden escribirme sin problema y en verdad no sé cuándo estarán viendo esto, pero si tienen su examen mañana, al día siguiente o en 2 días o el parcial o lo que sea, les deseo mucho éxito y bueno, nada, que estamos a la orden para ayudarlos y bueno, muchas gracias.